Hola a todos, mi nombre es Rubén Ortega, originario de Chihuahua, radicado en Los Ángeles por 25 años. Quiero denunciar ante los medios de comunicación, más bien las redes sociales, una violación, extremadamente violación de derechos humanos que me sucedió en Chihuahua hace 15 años. Y ustedes dirán, ¿cuál es el motivo después de 15 años de denunciar esto? Hay una respuesta. Ahorita en la actualidad, en esta fecha, se está llevando un evento del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Quiero mencionarles que mi ilusión todo el tiempo fue tener un pedazo de tierra en México, especialmente en Chihuahua. Compré mi casa, después me dio mucho gusto que haya venido el cambio. El cambio se suponía que era el señor presidente Fox. Él invitó a los paisanos que invirtiéramos en México, que diéramos empleo a nuestros hermanos mexicanos, lo cual yo hice. Yo estoy muy orgulloso de mí como mexicano, como ser humano. Logré hacer fortuna en Los Ángeles con mi negocio de Ortega Saroseas, sin imaginarme que al empezar a invertir en México, especialmente de vuelta en Chihuahua, me iba a ver envuelto en un caso de corrupción por una demanda laboral. Demandas laborales, abogados, tanto en Estados Unidos, tal vez en Canadá también hay fraudes, pero la diferencia entre Estados Unidos, Canadá y México es la corrupción. Paso a contarles el porqué. Fui demandado por un trabajador que trabajó 9 meses conmigo. El juez en aquel entonces, Pablo Tamés Galindo, aceptó una demanda y la hizo válida por 5 años, cuando yo le reclamé que en realidad ese señor nomás trabajó 9 meses conmigo. La sorpresa que me llevé, que el abogado de este trabajador era un ex juez de dicha dependencia. Empecé a indagar y mis abogados, que supuestamente estaban para defenderme, se confabularon tanto con el juez Pablo Tamés Galindo y el ex juez Mario Siqueiros. Dejaron alargar la demanda por 3 años, más 5 años que supuestamente este señor había trabajado, lo cual no era verdad. Les demostré con documentos oficiales que todo era fraude. Mis abogados se confabularon con el juez y con el ex juez para hacerme una demanda que no tenía caso que prosiguiera, porque era una demanda de 17,000 pesos que alargarla de los años se hizo, imagínense ustedes, increíble, 2 millones de pesos. ¿Cómo es posible, señores, que en México se den todo tipo de corruptelas y arruinen tanto al país como los paisanos que venimos con mucho gusto a nuestra tierra, con mucho gusto a dar empleo, y lo único que queremos es realizar nuestros sueños tanto en Estados Unidos como en México? El problema pasó de que yo empecé a denunciar todo esto. Entonces alguien anónimamente me dijo, la única manera que usted puede ganar este caso es contratar a un abogado foráneo, porque todos los abogados aquí en Chihuahua se confabulan, porque el juez Pablo Tamés Galindo tiene una influencia donde él, todos los tipos de transacciones que hacen, tiene que repartir con otras instancias de gobierno. Inclusive a este señor le decían la borrega Tamés, porque pues le gustaba la lana. Contraté un abogado de la ciudad de Cuauhtémoc. Este señor empezó a indagar, empezó a solicitar documentaciones oficiales de Mario Siqueiros, que era un ex juez. Empezamos a hacer todo tipo de denuncias, donde fuimos hostigados, donde fuimos amenazados. Mi abogado, Julián Plasencia, tristemente fue amenazado, fue vandalizado en su casa por mi caso. Qué tristeza me da que en México todavía no sepan lo que es una democracia similar a la de Estados Unidos o de Canadá. Mi intención con esta denuncia a través de redes sociales es que llegue al Tratado de Libre Comercio. Me gustaría exponer mi caso ante el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Canadá, para que sepan que en México no es necesario una barda de metal, sino simplemente tener un gobierno que respete los derechos humanos de los mexicanos, que respete los derechos
de los paisanos que venimos con mucho gusto a invertir en México y comprar propiedades. Se supone que eso es una economía, se supone que eso es una manera de mantener un país con una economía que pudiera semejarse a la de Estados Unidos y la de Canadá. Le pido a todas las personas que puedan escuchar este video que me apoyen, que difundan mi triste historia. Desgraciadamente aquí mis colaboradores quieren que yo sea concreto por razones obvias, pero dentro de poco van a ver un video aproximadamente de 40 a 50 minutos donde van a ver imágenes de mi casa, de las 5 casas que perdí, de los trailers que perdí, de los taxis que perdí, y también se van a dar cuenta de una terrible historia que no creo que haya una igual en México. Yo salí amenazado de Chihuahua, tuve que salir custodiado, inclusive tuve que llevar conectado mi celular a la policía del Paso, Texas. Entré por Santa Teresa como un delincuente y lo único que escuché de los customs es welcome. Ni siquiera me pidieron mi green card, ni siquiera me hicieron search mi trailer, simplemente me dijeron no te hubieras ido. Llegué a Los Ángeles y desgraciadamente conocí a José Luis Sierra, coordinador del periódico La Opinión, el cual fue el que tanteo que me puso en esta terrible violación de derechos humanos, porque por conducto de él me dijo, haz de cuenta que tú vas a trabajar para La Opinión, tenemos reportes de que en Chihuahua hay mucha corrupción, que las maquilas están yendo por tanto fraude que les hacen. Tú vas a ser como un reportero de la opinión. Te vas a dedicar a grabar a cada instancia de gobierno en Chihuahua, lo cual yo hice. Imagínense ustedes que me están viendo, grabé 80 cassettes de todas las dependencias del gobierno de Chihuahua, donde descubrí lo que es la verdadera corrupción que hay en México y es lo que nos obliga a nosotros los mexicanos a ser exportados y salir huyendo de nuestro bello país. Llegué a Los Ángeles y para mi sorpresa también fui vandalizado y amenazado en territorio estadounidense por la cónsul Marta Hilara. Y qué vergüenza me da, señores, decirles que Fernando Tiscareño Luján, también que formaba parte del consulado en Los Ángeles, me vandalizó mi casa en Los Ángeles, me amenazó y me bloqueó él y Agustín Pradillo, vocero para los medios de comunicación, me bloquearon todo tipo de comunicación con los medios de comunicación. Desgraciadamente tengo que cortar esta grabación porque va a haber un video donde voy a explicar, donde va a haber fotos, donde va a haber grabaciones, que solo le pido a todas las instancias de medios de comunicación, a las redes sociales, que en el futuro miren el video que voy a poner, porque mi afán es de llevar mi caso a una Corte Internacional de Derechos Humanos, porque ¿cómo puede ser posible que yo durante 15 años de tanto esfuerzo amasé una fortuna aproximadamente de $800,000, los cuales los perdí en el estado de Chihuahua? Quiero aclararles que fui amenazado por funcionarios del gobierno de Patricio Martínez en aquellos años. También quiero aclararles que fui amenazado por funcionarios del gobierno federal de México, tanto en Estados Unidos como en México. Quiero que por favor haya alguien que nos guíe de una manera. Gracias a Dios tenemos primeramente Dios un abogado que por lógica no puedo dar su nombre, que tal vez me agarre mi caso. Mi sueño es llevar este caso a una Corte Internacional de Derechos Humanos, ya que en México no existe ninguna corte que lleve a estas personas a la justicia. ¿Por qué? Porque existe un protocolo. Y esas fueron palabras que el mismo Julián Adem, cónsul de protección de Los Ángeles, me dijo. Es que el protocolo en el gobierno, no importa de qué partido es, tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Ahora, los medios de comunicación, ojalá y Julián Adem un día vea este video y se hace para atrás. Yo tengo su voz, lo grabé como en 5 o 6 cassettes, donde él me dijo
que el consulado tenía el poder de bloquear a los medios de comunicación para que mi historia no saliera a la luz pública. De su misma voz me dijo que los medios de comunicación en Los Ángeles era como un pueblo controlado por el consulado. Él me recomendó, al ver tanta injusticia y tantas pruebas que le llevé, tanto de grabación como en videos, me recomendó viajar al Distrito Federal, donde me dijo que en el Club de Periodistas de México iban a difundir mi caso, ya que era un caso muy delicado de violación de derechos humanos. Fui y lo único que fue una treta. Lo único que recibí de allá al siguiente día, que no se publicó nada, hasta me dio coraje, porque ¿cómo puede ser posible que me hicieron para firmar un papel donde el Club de Periodistas de México decía que se deslindaba de cualquier responsabilidad y que yo había llevado mi rueda de prensa? Señores, no hubo ninguna rueda de prensa. Lo único que fui, un señor egipcio, no sé de qué país, me dijo: señor Ortega, usted anda pisando arenas movedizas. Retírese de todo esto porque usted puede acabar en el panteón. Yo fui también demandado por una sirvienta. No quiero contarles todo eso, pero la cosa es que él accedió a darle $1,000,000 a la sirvienta, pero ¿qué? Después le tendió una trampa, le puso joyas y la metieron a la cárcel. Yo no creo en ese tipo de situaciones. Yo creo en la justicia y yo creo que en México, si hablan de democracia, tiene que haber leyes que amparen un caso como el mío. Otro dato importante que quiero agregar es, antes de ser agredido por un policía, déjenme les explico algo que me siento bien orgulloso como mexicano. Esta es la casa que construí con mucho amor para mi familia, mis hijos, para mí e inclusive mis perros. Fui hostigado 2 o 3 veces por policías que llegaban y me decían que por qué tenía esa bella bandera que es la bandera de Estados Unidos, la bandera que me dio para hacer esta bella casa. ¿Cómo puede ser posible que la corrupción llegue a tal grado que inmiscuyan a oficiales de policía y que los manden a instigar a un ser humano que lo único que quería era darle felicidad a sus hijos y a su esposa en su tierra? Vean qué bonitas banderas traigo yo en mi corazón. La bandera de México es la que me dio la vida, pero la bandera de Estados Unidos, para mí, no ocupo ser ciudadano de Estados Unidos para amar y respetar esta bandera. Esta bandera la he llevado donde quiera que voy, porque esta bandera es la bandera de la libertad, es la bandera del motor del mundo. Ahora, quiero agregar algo. En mi vida no me gusta usar la vulgaridad, pero les pido disculpas porque la mayoría de videos que escuchamos en Facebook se expresan muy feo del gobierno, se expresan muy mal de los soldados, de los oficiales. Me lastima, porque en realidad cuando uno quiere dar respeto, merece respeto. Entonces, pero disculpen por las palabras que voy a usar ahorita. Desgraciadamente, después de ser hostigado varias veces en mi propia propiedad, tan solo con el pretexto de que tenía la bandera de Estados Unidos en mi casa, iba yo con mi hijo y con mi chofer, íbamos manejando en el Ortiz Mena, cuando de repente un oficial de policía, ¿cómo es posible eso? Por eso quiero una Corte Internacional de Derechos Humanos. Este señor lo mandaron, me paró injustificadamente y simplemente me quitó mi licencia. El demás tráfico lo obligó a él a decirse que me moviera, que tal vez me estaba pidiendo mordida, cosa que no fue cierto, pero sí me dijo: dame tu licencia, hijo de tu pinche madre, pinche mojado de mierda, vete a lavarle los trastes a los pinches gabachos. Yo no entendía exactamente por qué alguien con ese lenguaje, y mucho menos un oficial, una autoridad, me trató de esa manera. Se llevó mi licencia y me dijo que lo siguiera para un lugar donde no hubiera tanto tráfico. Ya caminó como 2 kilómetros, me hizo una seña. Yo me sentí con mucho miedo, mi chofer también, mi hijo empezó a llorar, entró en una psicosis de nervios. Aproximadamente en 2 kilómetros adelante, me hizo que bajara el vidrio y me dijo: es mejor que se vayan de México, hijos de su puta madre, váyanse
Lo repitió de vuelta, váyanse a lavarle los trastes a los pinches gabachos, pinches mojados de mierda. Cuando me dijo eso, yo inmediatamente le hablé al locutor de Atención Ciudadana, Ricardo González, y él fue el que me aconsejó que le dijera que yo estaba protegido por los medios de comunicación, que se retirara, que yo no quería problemas con él. Quiero que por favor toda persona que tenga acceso a medios de comunicación, especialmente en el internet, que lo difundan. ¿Por qué? Porque aquí no nomás para esto, les voy a dar un video de 40 a 50 minutos donde van a ver las propiedades que perdí, donde van a ver conferencias de prensa que Marta y Lara me evitó para no difundir mi caso en los medios masivos de televisión, como también les voy a enseñar grabaciones donde Patricio Martínez bloqueó a Televisa Chihuahua y los amenazó de cancelar Televisa Chihuahua si difundían mi historia de derechos humanos ante los medios masivos de comunicación. Esperen un video que si no es el video más feo, háblenme y cancelo todo. Va a ser el video más horrible que la sociedad mexicana haya mirado de violación de derechos humanos. Gracias.